Nacido el 18 de enero de 1916 en París, Francia, el doctor Charles Reynor de la Ferrière es un maestro contemporáneo, pionero en el desarrollo de una nueva conciencia. Su propuesta va por los caminos de la síntesis, recogiendo e integrando las diferentes fuentes del saber que emanan tanto de la ciencia actual como de la sabiduría de las grandes y antiguas tradiciones. Toma lo esencial del método científico moderno y retoma el conocimiento olvidado y oculto que en el pasado era el de los grandes maestros de la llamada tradición iniciática de la sabiduría perenne. Asume la misión de custodiar y actualizar esta tradición de acuerdo a la mentalidad de estos tiempos y la de generar un movimiento de fraternidad universal sustentado no solo en la buena voluntad, sino en la sabiduría, en el desarrollo de la conciencia, lo cual requiere ejercitamiento personal y trabajo en equipos. Consagró su vida a ofrecer orientaciones y recursos para ese avance de la conciencia a nivel personal y grupal. Escritor de unas 100 obras, conferencista internacional y maestre, entendiendo esto último como formador de maestros y discípulos, que ha originado diversas líneas de aplicación y promoción de su propuesta. Es de justicia no confundir su obra con las ideas generales que son comunes en el movimiento divulgador de la New Age, pues contiene algo más profundo, como lo son las claves epistemológicas para la integración de los enfoques científicos, filosóficos y espirituales, situándose así en la vanguardia de los modernos paradigmas integrales del conocimiento. Para esta obra de síntesis y fraternidad, vemos con asombro cómo ya a mediados del siglo pasado nos plantea una nueva visión del mundo y del conocimiento. El encuentro de ciencia y religión, en el 4º tomo de su obra de 7 tomos que llamó Los Grandes Mensajes. La integración de fisiología, psicología y espiritualidad en su 7º tomo. La relación y vínculo entre el ser humano y el planeta en su 1er tomo. La unión de Oriente y Occidente como clave de integración intrapersonal e intercultural en el 5º tomo. El paralelismo y denominador común de diversas tradiciones espirituales en varios de sus 36 tomos de otra obra que escribió y tituló Propósitos psicológicos, y un largo etcétera. Además de exponer una nueva visión del mundo y del conocimiento, sienta las bases para su puesta en marcha, indicando qué hacer y cómo hacerlo, los contenidos y cómo abordarlos, en el que los contenidos de su propuesta se trata de abordar lo más básico de un amplio currículum de saberes que cada ser humano puede ir cultivando a su ritmo y necesidad. Se ofrecen diversos programas de estudio y prácticas en escuelas y colegios con la debida graduación progresiva de aprendizaje. El cómo, el método que nos ofrece para asegurar el tratamiento integral de tales temas. Su propuesta metodológica parte de donde estamos, la conciencia racional que todos tenemos, y a partir de ahí nos muestra un procedimiento de 4 pasos a los que llama tesis, antítesis, síntesis y matesis. 4 pasos epistemológicos que al irlos verificando permite al estudiante y ejercitante el desarrollo paulatino de sus facultades hacia niveles más evolucionados de la conciencia.
Abordaremos a continuación estas claves tras una breve presentación. Conocí la obra de Laferrière a través de la Red GFU, uno de los movimientos que se originaron por su trabajo. Fue en 1975, en Granada, España, donde se abrió el primer centro de yoga y cultura integral y la primera escuela de formación, donde un grupo de jóvenes nos formamos y promovimos una serie de actividades culturales que en aquella época era algo muy pionero. Porque es cierto que hoy encontramos yoga por todos lados, restaurantes vegetarianos y veganos, hay 4 o 5 aquí en una ciudad de 300.000 habitantes, conferencias de todo tipo, pero en aquellos tiempos, a mediados de los 70, era realmente algo extraordinario, algo muy nuevo. Bueno, pues disfruté mucho estudiando la obra del maestro en los trozos que entendía y aceptaba con mucha resignación aquellos otros muchos que no entendía. Sobre todo me costaba ver el hilo conductor de su obra. Es como que me encontraba de pronto con un abismo, como si esto como sigue, como un salto que no sabía yo por qué sacaba ese otro tema, ese símbolo, etc. Porque realmente la obra del maestre es exigente. El abundante uso de esquemas muy sintéticos, de simbología de muchas tradiciones, de informaciones de las distintas ramas del saber actual, todo eso exige una concentración y una meditación a la que no estamos habituados. Realmente yo cuando empecé a verle el hilo de su obra, el hilo conductor, hace unos 20 años, fue gracias al encuentro con mi amigo y guía en estos temas, Eduardo Aguilera París. Es músico, compositor, yogui, investigador del desarrollo de la conciencia. Con sus conversaciones y algunos de sus escritos nos hizo comprender el esquema global de su obra y sobre todo el procedimiento epistemológico que lo sustentaba. Y eso es lo que yo quisiera a ustedes, lo que he trabajado al respecto, compartirles. Hay seres humanos que alcanzan altos niveles del desarrollo de la conciencia. Ellos viven una experiencia. Luego tienen la generosidad de tirarnos una cuerda a través de palabras, de símbolos, de prácticas, para que a partir de ahí podamos nosotros alcanzar también esa experiencia. Ahora bien, ante esa cuerda, ante esas palabras, conviene saber que no se trata de quedárselas mirando como embobados, reverenciando la cuerda, reverenciando las palabras, como si se trataran de palabras sagradas, intocables, divinas. No, no se trata de eso. Tampoco se trata de disecar la cuerda, cortarla en trozos, analizarla y con ello racionalizar su propuesta. Y cada uno quedarse con el trozo que más le interese o a su credo o a su ego. Y por supuesto tampoco se trata de estar repitiendo las palabras, porque así solamente nos convertimos en imitadores literales de la experiencia de otro ser humano. ¿De qué se trata entonces? Pues muy sencillo, aunque lleva su tiempo. Se trata de trepar por esta cuerda, entendiendo que estas palabras son una guía. Y como toda guía, aunque no es el territorio, nos ayuda a los que empezamos mucho a descubrir, a explorar ese territorio. De modo que es importante que entendamos el significado de las palabras y trabajar con ellas. Son las dos actitudes
que aprendí en esas escuelas precisamente. 2 actitudes que le invito a ustedes a cultivarlas o si las tienen ya a aplicarlas en este estudio. Primero, la actitud del mendigo, la receptividad. No se trata de lo que tú ya sabes y a ver lo que dice que yo sé. No, la receptividad es que estoy abierto a lo que me están proponiendo este maestro. La actitud de recibir. Y la segunda, la actitud del ejercitante, comprendiendo, si lo veo bueno para mí, lo ejercito, porque si no lo ejercito, simplemente me quedaré con unas cuantas palabras más, lo cual es un lastre para la conciencia, que siempre tiene que verificar aquello que escucha, aquello que encuentra, para asimilarlo y hacerlo vida propia. Vamos a meternos con estas 2 actitudes en este estudio. Conviene en principio saber que el maestro toma estas palabras del lenguaje de la filosofía. Es la famosa, como ustedes saben, tríada dialéctica. Es un procedimiento, una forma de analizar la realidad, que tiene esos 3 pasos: tesis, antítesis y síntesis. La tesis es afirmar algo sobre una cosa, sobre cualquier asunto que nos interese. Por ejemplo, un ejemplo que nos ponía nuestro profesor de filosofía cuando estudiaba yo, precisamente en esta época en que estaba en la escuela, estaba estudiando filosofía aquí en la Universidad de Granada y psicología. Y nos ponía el ejemplo, como tesis era: los creyentes tienen que ser obedientes y fieles a lo que diga la Iglesia. Una tesis, que podemos también ampliarla. Los alumnos tienen que obedecer, ser obedientes a sus profesores, o los discípulos a sus maestros. La antítesis es una idea que contrasta esa, que critica esa, que la niega. Y sería en este caso, no, las personas tienen que ser críticas con lo que dice la Iglesia. Los alumnos tienen que debatir y ser críticos con lo que proponen sus profesores. Y los discípulos no tienen que seguir ciegamente a los maestros, cuestionarlos. ¿Y qué sería la síntesis? Como ustedes saben, es el esfuerzo por superar esa contradicción y no quedarse en ella, que en este caso podría ser más o menos la relación maestro, discípulo, profesor, alumno, facilita el desarrollo de las facultades para que cada ser humano llegue a discernir por él mismo, para que todo ser humano llegue a verificar por él mismo lo que encuentra. Se ve el camino. Recuerdo ahora cuando fui con la palabra matesia a mi profesor, pero claro, yo estudiaba en la escuela del maestro y también estudiaba en la universidad. Entonces yo iba como al profesor a ver si lo pillaba de alguna manera o lo impresionaba. Y le llevé la palabra matesis creyendo yo que era un concepto que el maestro era nuevo. Y claro, entonces no había internet, no podías meterte a ver eso que era, ¿no? Y recuerdo el profesor mirándome así con una actitud comprensiva, diciendo, no hombre, matesis es un término que también se ha empleado en filosofía. Descartes, Leibniz y otros lo han utilizado, pero ha quedado en desuso. Y se refería a esas materias, ese conjunto de materias que el estudiante tenía que asimilar para llegar a dominar un determinado asunto, una determinada profesión, lo que diríamos hoy un experto. Bueno, algo de todo eso resuena en la propuesta del maestro, pero lo importante es saber que él le da un significado diferente. Y ese significado diferente conviene que lo comprendamos, porque si no podemos caer en el error que se sigue cometiendo en muchos entornos de la GFU y de distintos movimientos que creó el maestro, de aplicar lo que los filósofos hacen muy bien y nosotros más o menos repetir lo mismo. Pero el maestro, como digo y repito, le dio un significado diferente. Y el nuevo significado, ahora digamos que quito este papel y es como desvelar el nuevo significado que el maestro le quiere dar, como un símbolo de que él aporta algo nuevo,
que no va a repetir lo que otros están haciendo ya bien. Él viene a retomar y a renovar. Y este es el significado que le da el maestro a esas palabras. A la tesis, porque hay que imaginarse un ser humano con su experiencia total, con su experiencia global realizada, y quiere tirarnos esa cuerda para que las personas crezcamos también hacia esa experiencia. Y entonces habla de experiencia corporal, material, a la tesis. La experiencia anímica, psicológica, a la antítesis. La experiencia espiritual, a la síntesis. Y la experiencia global o iniciática, a la matesis. Es decir, 4 experiencias sumatorias para que el ser humano vaya realizando el enorme potencial de su conciencia hacia una conciencia más integral. Así que vamos a pararnos a comprender, a entender la propuesta, para poder ejercitarnos en ella o mejorar el ejercitamiento que hasta ahora hayamos tenido. Hay 2 aspectos que quiero compartirles, en los que el maestro hace mucho hincapié. ¿Cuál es el punto de partida de la metodología que nos ofrece, del procedimiento que nos ofrece? Que por cierto no es rígido, admite la individualidad de los grupos, de las personas, para encontrar su matiz. Es un procedimiento amplio que cada persona, cada grupo puede ir concretando, de acuerdo con la esencia de cada uno. Pero en principio conviene entender bien la propuesta. Y el punto de partida en el que el maestro insiste una y otra vez es la tesis. El parte de la tesis, que es el punto de vista objetivo, material. ¿Por qué el maestro hace tanto hincapié en que se empiece por ahí? Cuando hemos visto que otros maestros empiezan por mensajes un poco como más sublimes o algo así. Él insiste que no. Empecemos por lo objetivo, por lo material, por la experiencia sensorial. Luego veremos que en su obra, cuando trata cualquier asunto, por ejemplo el desarrollo personal, anima a que se estudie bien el cuerpo, cómo funciona y demás, ¿no? Ese por qué insiste en este punto es fácil de verlo, porque actualmente el ser humano, en su nivel de conciencia que tiene, necesitamos el comprobar, el verificar por nosotros mismos, y eso se da en el método científico experimental y en las maneras habituales que tenemos los seres humanos de verificar las cosas. Queremos palparlas, queremos tocarlas, y esa es la experiencia de la síntesis. Abraza donde estamos, parte donde estamos, pero ojo, no se queda ahí, porque si no sería un reduccionismo, sería un materialismo. Y él no critica la materia, pero no se queda en el materialismo. ¿Y qué hace? La ampliación de la experiencia. De modo que punto de partida y luego amplía la experiencia ¿a qué? A la experiencia anímica, a la experiencia espiritual y a la experiencia global que recoge esas 3 y le llama experiencia iniciática. Así que vamos a pararnos en cada una de estas experiencias de 2 maneras, dándole a ustedes algunas explicaciones de cómo lo plantea en su obra y en algunos de los temas que él propone, y terminaremos esta exposición con una invitación a la meditación en la que ya yo desapareceré físicamente, solamente haré una especie de meditación guiada, sugerencia de meditación que le ayudará, esperemos, a interiorizar más lo que aquí estamos compartiendo de un modo más racional. De modo que el maestro abraza parte de la tesis, del objetivo, porque en estos tiempos hay esa tendencia, tenemos esa necesidad de lo lógico, de lo material, de lo físico. En otros tiempos se partía más de lo mitológico, de lo mágico, y de ahí se deducía lo material. Pero la sabiduría del maestro es grande
Y en estos tiempos corresponde otra cosa. Corresponde, repito, partir de lo material y construir en esa base todo un desarrollo completo, integral de la conciencia. Y desde ahí podemos acercarnos a cualquier tema que nos interese para darle también un enfoque integral. Vamos a poner varios ejemplos. La pareja. La pareja integral. Punto de partida, la tesis, vamos a llamarle la pareja en cuerpo. La pareja en cuerpo se centra en necesidades materiales, comida, vestido, techo, etcétera, etcétera, etcétera. Y su punto de trabajo básicamente está en lo instintivo. De modo que aquí, si aplicáramos la tesis, tenemos que investigar todo lo que tiene que ver con la experiencia corporal y con las costumbres sociales donde vivimos, donde están ya instituidas más o menos la atención de esas necesidades y cómo hay que atenderlas. Por ejemplo, todas las culturas, todas las sociedades tienen su forma de atender la sexualidad, la comida, la vivienda, la ropa, etcétera, etcétera. Es un tema que había que investigar. Pero no nos vamos a quedar aquí. ¿Qué es la antítesis? Aquí aplicando ese enfoque del maestro hacia el otro aspecto que amplía sin negar este, la pareja en alma, donde se centra en la vida anímica de dos seres humanos, su sentir y su pensar, y se cuestiona también las alternativas que tienen con respecto a lo que su cultura le ofrece. Esto es interesante aquí, las parejas, si comparamos mis abuelos con las parejas de ahora, no ha cambiado nada. Ahora aparece lo psicológico como algo importantísimo. La autocrítica de la pareja, la función espejo donde uno se refleja en el otro, el analizar lo que les pasa, todo ese mundo que hay, que lo vivimos, y hay respuestas. La psicología en esto ha desarrollado mucha estrategia para este ámbito desarrollarlo, porque aquí se despliega sobre todo lo mental y lo afectivo, y hay que investigar mucho la función de lo masculino y lo femenino, en fin, campos abiertos, ¿no? En la síntesis tendríamos la pareja en espíritu, que aquí se centra en la unión esencial, especialmente a través de la meditación. Y la labor que se despliega en la síntesis es todo lo que las enseñanzas espirituales pueden transmitir a la pareja y verificarla, estudiándola, practicándola, ¿no? De modo que aquí se abre un campo de investigación muy interesante, la recreación de los aspectos duales del cosmos en lo masculino y lo femenino como polaridad y la identificación de la esencia que lo unifica, campo precioso a investigar. Para culminar con la matesis, la pareja iniciática o propiamente integral, donde lo que se centra aquí es vivir la vida en pareja como si fuese un ritual, donde lo masculino y lo femenino se recrean en esa unidad, como dicen algunos, 1 más 1 es 3, el tercero. Esa recreación de la unidad en la polaridad y la polaridad no como oposición, sino como complementario, como unido, como uno. Aquí se despliega la actividad tanto externa como interna en la pareja. Ellos viven internamente ese proceso cada uno y externamente en los actos que hacen son como rituales, participar del cine, participar de la cultura del lugar, participar con la vida social. Es para ellos vivir externamente ese proceso de unidad y de diversidad. Hay que investigar mucho aquí los rituales y otras prácticas para el desarrollo de la conciencia iniciática en la pareja. Es un solo ejemplo. Para no andar quitando y poniendo cartulinas tenía que ir ejemplos de alimentación, de educación, pero mira, por simplificarlo, si en vez de pareja integral ponemos alimentación integral, ¿qué tendríamos en la tesis? Pues todo el estudio de los alimentos y su efecto en el organismo. Las estaciones que producen, cómo afectan al organismo, etcétera, etcétera. Es un campo de investigación enorme. En la antítesis, ¿qué tendríamos? El efecto de los alimentos en la parte anímica, como dicen los esoteristas, en el cuerpo astral.
Y aquí también está cómo la forma de ser interna de cada uno, los gustos, son también importantes a la hora, es el sello personal que uno tiene internamente a la hora de elegir su alimentación. Pero no detenerse solo aquí. La síntesis, la pareja en espíritu, pero la pareja no, sería aquí la alimentación, que es el estudio de todas las tradiciones espirituales relacionadas con la alimentación. Muchas religiones todavía mantienen ciertas recomendaciones. Por ejemplo, en mi cultura cristiana, en Semana Santa, jueves, viernes, todavía hay personas que mantienen esa tradición de no comer carne. Por ahí hay toda la investigación que se abre y también recuperar las tradiciones de sabiduría como la Ayurveda, donde viene una clasificación de alimentos que tiene mucho que ver con esto de la síntesis. ¿Para qué? Para la matesis, que la alimentación sería poder ponderar todas esas informaciones para elegir libremente la alimentación que va con mi cuerpo, con mi parte anímica y con mi parte espiritual. Y así podemos seguir con la educación de los hijos, con la economía, con la política, con las relaciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Son temas de investigación que el maestro nos anima en equipos de trabajo para ir proponiendo a la sociedad un desarrollo más integral, verdaderamente integral, porque muchas de las propuestas que se llaman integrales u holísticas tienen un reduccionismo sutil que no vamos ahora a meternos porque entonces por ella nos perdemos. Pero esta propuesta es verdaderamente integral. Cuánto me gustaría que personas como Ken Wilber la estudiaran. Bien, sigamos. Les quiero proponer ahora que nos detengamos un poquito en esas fuentes de la obra del maestro, donde les recomiendo que pueden iniciarse algunos, profundizar y revisar otros. Porque este cómo, el maestro ya veis, lo podemos aplicar en cualquier tema, y él tiene una misión importante donde retoma las tradiciones de ciencias sagradas y las actualiza. Esto es importante. Cuando él habla de ciencia sagrada, ciencia se refiere a que parte de la tesis y sagrada a que culmina con la experiencia iniciática, recogiendo la experiencia espiritual, recogiendo la experiencia anímica. Ese nuevo planteamiento de ciencia sagrada es innovador. Por eso, cuando uno se acerca al estudio de esta ciencia a través del maestre, te sorprende que cuando va, por ejemplo, a la alquimia a través de una de sus obras, el Yuyoga-yoguismo, la primera parte, 30 o 40 primeras páginas las dedica a estudiar anatomía y fisiología, no para hacerse especialista en ello, que para eso están y lo hacen muy bien las universidades, sino simplemente porque el punto de partida al que está llamado es al objetivo, como decíamos. Pero si nos fuésemos por ejemplo, en el segundo mensaje, no, en el primero, donde estudia la relación del microcosmos con el macrocosmos y propone la cosmobiología, veremos cómo también ahí empieza por la tesis, el estudio astronómico de los movimientos de los cuerpos celestes, etcétera, etcétera. Pero si es que si nos fuéramos a la magia que aparece en creo que el 12 o el 22 propósito psicológico, el 22 propósito psicológico, en esa ciencia tradicional de la magia nos propone el estudio primero de los rituales naturales, el del día y la noche, las estaciones, etcétera, etcétera. Bien, entonces les propongo ahora que nos vayamos a alguna de sus obras y a ver cómo plantea ahí la metodología que estamos viendo. Saben ustedes que el maestro, además de que pueda aplicar esta metodología
a cualquiera de los temas, como hemos visto, tiene como tres grandes materias, tres grandes ramas de un tronco común. Una le llama cosmobiología, otra le llama alquimia y otra arcometría o cosmobiología. Bien, en las tres aplica esta metodología para el desarrollo integral de cada una de ellas. Vamos a empezar o vamos a mostrar la alquimia, a través de una de sus obras, el Yu-Yoga-Yoísmo, que como saben es el séptimo mensaje, una serie de 7, el séptimo, la culminación, y en esta obra, en la primera parte, dos partes, en la primera, hace una exposición de esta guía, no le llama con estas palabras, de vez en cuando sí, él sigue ese procedimiento y nos va mostrando los distintos aspectos. Le recomiendo lo siguiente, como esto está en internet, quien no lo tenga, gratuitamente se le puede bajar. Pero además, como dijimos que la obra del maestro a veces es exigente, para facilitar su estudio, elaboramos una guía de trabajo que les puede ayudar a transitar por esta obra para, sobre todo los primeros pasos, tenerlo un poquito más claro. Y además de la guía, trabajamos un cuaderno de trabajo para ejercitar lo que con esa guía y con esa obra se va descubriendo. Y también le ofrecemos gratuito tanto la guía como el cuaderno de trabajo. En el contacto que aparecerá al final de esta grabación, pueden solicitarlo a ese correo electrónico y con gusto le mandamos tanto la guía como el cuaderno de trabajo. Es decir, que el que quiera tiene recursos para meterse en esta preciosa propuesta, en esta adecuada propuesta para estos tiempos. ¿Cómo plantea aquí en el Yu-Yoga-Yoguismo? En la primera parte, ¿cómo plantea? Porque la segunda lo que hace es aplicar esta metodología, la aplica al yoga. Pero en la primera describe muy bien estos 4 pasos. Por ejemplo, cuando en las primeras páginas habla de la tesis, encontrarán ahí muchas fotografías y dibujos de los pulmones, del corazón, de las glándulas, el estudio de la anatomía y de la fisiología, la tesis. No, como decía, para hacerte especialista, que ya lo hace muy bien. Los médicos, las universidades tienen sobre esto una infinidad de detalles, sino para comprender el funcionamiento básico del cuerpo. De modo que la tesis en el Yu-Yoga-Yoguismo sería la experiencia del cuerpo, el cuerpo en el yoguismo. Como vimos aquí con lo de la pareja, es el cuerpo en el yoguismo, o el cuerpo en el ser humano a través del yoguismo. Y el maestro, en esta obra, separa principalmente en varias cosas, pero en 2, en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, también en el metabolismo, anabolismo y catabolismo, y nos dice que no es tan autónomo, porque a través de ciertas prácticas podemos incidir en el funcionamiento de ese sistema nervioso autónomo. Por eso, especialmente a través de la respiración. Por eso en la práctica del yoga se insiste mucho en la respiración, porque podemos incidir inhibiendo el simpático, que como saben estimula, activa nuestras funciones. El parasimpático nos relaja, nos tranquiliza, nos aquieta. Por eso ciertas prácticas de yoga, las personas salen como más tranquilas, más armonizadas, dicen que a gusto me encuentro, porque tiene ese efecto. Bueno, el maestro da detalles ahí de cómo se trabaja ese nivel a través de ciertas técnicas y cómo se promueve esa inhibición del simpático, porque para poder meditar, nos dice él y todos los demás maestros del yoga,
hay que aquietar nuestras sensaciones, nuestras emociones, etcétera, etcétera. La tesis, el camino del cuerpo, experiencia corporal aplicado en este caso al desarrollo del yoga. Esa dualidad simpático y parasimpático, el maestro la retiene y cuando nos abre a la experiencia de la antítesis, que en este caso sería el alma en el yoguismo, ahí deduce la psicología de la fisiología, curiosamente, con lo cual se evita la dualidad cuerpo-mente que tanto lastre ha tenido en psicología. Y él habla que esa dualidad en el alma de los seres humanos, en la psiquis, él la llama la sed de devoción y los apetitos físicos, es decir, lo sensorial y la tendencia a lo elevado, a lo que nos une, a lo que nos integra. Esa dualidad, esa polaridad que en psicología humanística y transpersonal está bien planteada, me refiero bien planteada que se estudia esas polaridades. Lo que no me parece que está tan bien planteado es lo que sí hace el maestro cuando se pregunta, para que el ser humano no viva disgregado internamente y en sus relaciones con los demás, para que no viva esa disgregación en sus polaridades, ¿cómo podemos manejar esa polaridad? ¿Cómo podemos integrarla? ¿Cómo podemos hacerla complementaria? Y ese es el paso que nos propone con la síntesis, que sería el espíritu en el yoguismo. Y es interesante cómo el maestro, y provechoso, cómo el maestro nos plantea ese camino hacia la integración de la polaridad anímica. Habla de métodos que tienen que ver de experiencia más directa a través de la observación de la meditación como testigos de esa dualidad, esa experiencia testigo que se nos abre donde tú observas la polaridad y una cosa es lo que observa y otra cosa es el observador, el testigo, y por ahí se abren los caminos que las tradiciones espirituales siempre han llamado el yo espiritual. Es una experiencia hermosa. Pero él también propone, además de ese camino, el camino de las ciencias sagradas, el estudio de las tradiciones de las ciencias sagradas, porque los símbolos que en esa ciencia se trabajan, ya en sí esos símbolos tienen integrado la dualidad. De modo que es importante el estudio, la meditación sobre esos símbolos para ir logrando la experiencia de unión en lo espiritual. ¿Y para qué? Para la matesis, que en este caso sería la iniciación en el yoguismo, en esta obra que se llama yoguismo, yoga-yoguismo. Y ahí es donde el ser humano, a través de esas tres experiencias, está experimentando lo que es el dominio de sí mismo y la relación con el mundo desde una experiencia de integrar las polaridades que se encuentran en la vida. Por eso nos gusta mucho cuando nos encontramos con verdaderos y grandes maestros la capacidad que tienen de hacer puentes entre lo que la mayoría vivimos como una cosa enfrentada y polarizada. Así que en esta obra, el yoga-yoguismo, pueden encontrar en su primera parte un estudio progresivo para hacerse con esta metodología. Y por si les resulta que es posible, sobre todo al principio, algo difícil, aquí le ofrecemos la guía que estudia esos pasos en esta obra y además un cuaderno de trabajo que, como les decíamos, pueden ayudarle a ejercitarse. Bien, pasemos a otro tema. Bueno, no otro tema, sino cómo aplicar esta metodología a otros de los asuntos que el maestro tiene mucho interés. Bueno, para eso para no abusar mucho del tiempo,
Para otra de las ciencias que él propone, la cosmobiología, donde la tesis sería la astronomía, la antítesis sería la astrología, la síntesis sería la astrosofía y la matesis la cosmología propiamente dicha. Bueno, eso hay un mensaje, el primero, donde trata todo ese tema, y en varias de sus obras es una transversal prácticamente. El maestro es un gran arqueómetro y la verdad es que quiere recuperar el estudio de la arcometría, pero con unas bases científicas, como siempre hemos dicho, el estudio astronómico, cuerpos celestes, y luego cómo el ser humano, en el punto de vista ya no heliocéntrico, sino geocéntrico, vive todo ese tipo de relaciones con el cosmos, etcétera, etcétera. Bien, le ofrecemos también una posible guía de toda esa ciencia que él llama cosmobiología. Y también le ofrecemos otra guía, que es la segunda parte de este texto, que es una guía para la tercera ciencia sagrada que él propone, la ciencia de la magia. Curiosamente, la magia es una de las ciencias a las que no se le da tanta divulgación como a las otras dos. El yoga está por todos lados. Aquí en mi ciudad, en Granada, en cualquier barrio hay un profesor o profesora de yoga impartiendo clases de alta calidad. Pero en cambio la magia, menos más que Harry Potter hizo algo por ella, pero es una ciencia sagrada que quizás porque estamos un poco recelosos de que no queremos de la cosa rancia religiosa, pero la magia recupera una sabiduría y actualiza una sabiduría muy profunda acerca de la existencia del ser humano y su relación con el mundo. Y yo les invito a que la estudien. Los rituales se han ido apagando en nuestra cultura, se han ido empobreciendo, a veces son vacíos, y recuperar la vitalidad de los rituales, el sentido de los rituales, tanto el estudio de los rituales naturales, los que se dan ahí en el cosmos, día, la noche, las estaciones, los rituales individuales que cada ser humano vive, especialmente el ciclo, el ritual de su vida, nacimiento, crecimiento, muerte y según estas propuestas tradicionales, vuelta a renacer, etc. Los rituales esenciales, preciosos, ¿no? Para sentir tú que tu vida es un ritual, que igual que hay un amanecer y un atardecer y un mediodía, una medianoche, en tu vida, tal y como tú la estás experimentando, es un ritual profundo con el que te identificas. Y cuando te lavas, cuando comes, cuando trabajas, cuando haces el amor, todo se convierte en rituales. Bueno, pues para esa ciencia, que no nos da tiempo aquí a estudiar este procedimiento, también le ofrecemos una guía que ustedes pueden solicitar en el contacto que al final le daremos. En fin, queridos amigos, querida amiga, quisiera despedirme de ustedes invitándoles a que todo esto que hemos visto aquí de un modo pues, más racional, espontáneo, como ha ido surgiendo, les ofrezco una propuesta de que se sienten, si es que no están sentados, de que se relajen, si es que no están relajados, de que estén cómodos. Va a desaparecer en mi imagen y va a aparecer una velita que les quiere invitar a una práctica meditativa, a una invitación a escuchar esto con otro tono. A ver si, de alguna manera, si siguen el hilo de esa especie de meditación guiada, les es más útil que lo que de esta manera he podido compartirles. Le agradezco su atención, estoy a su servicio, ahí tienen el contacto, me gustaría mucho intercambiar experiencias y ojalá nos veamos pronto en cualquier sitio, cuando pase estos tiempos de pandemia de los que estamos aprendiendo tanto.
presta atención a lo que ahora mismo experimentas. Estás escuchando esta grabación. Percibes las frases, deletreas y analizas de manera automática su síntesis, su significado, su estilo. Estás operando con tus facultades de la tesis. Mientras lo estás escuchando, tu alma influye emocional e intelectualmente conforme avanza la audición. Es la antítesis, la experiencia anímica. Y también lo vas ponderando, meditando, para ver qué puede aportarte a tu experiencia de lo sagrado. La síntesis. ¿Para qué? Para aplicarlo a tu norma de vida. La matesis. Este proceso que ahora mismo se está dando en ti, seas o no consciente de todo él, abarca de manera incipiente el procedimiento epistemológico que el maestre propone para abordar cualquier tipo de conocimiento y que lógicamente puedes desarrollar más plenamente si te ejercitas para ello. Si tú quieres, elige ahora cualquier objeto que esté cerca de ti. Yo tengo aquí un lápiz, pero puede ser cualquier objeto. Pongamos ahora la atención a lo que experimentamos ante este objeto. Veamos por los caminos de la tesis, la experiencia sensorial. Percibo su forma y demás elementos observables de este lápiz. Puedo tomar conciencia de la limitación de mis sentidos.
y de la posibilidad de distorsión. De ahí la necesidad de ejercitarme. Sigamos otro pasito, la antítesis. La experiencia anímica. Ante ese objeto que has elegido, puedes experimentar gusto o disgusto. Lo puedes sentir frío, acogedor, hostil, agradable, desagradable. También en esta experiencia nos damos cuenta de cómo nuestros propios deseos, emociones, pueden obstruir la visión de lo real, cayendo en todo tipo de proyecciones. Luego, de nuevo, la necesidad de ejercitarse. Otro pasito para indicar los caminos de la síntesis. Si logras sostener la concentración en el objeto, intensificando la concentración, se experimenta la atención de la atención. Te identificas con el foco de atención con el que iluminas el objeto, dándose un bucle que te lleva a la unión de objeto y sujeto. Te identificas con el testigo que integra al observador y lo observado. Se trata de la experiencia del yo espiritual de la que hablan todas las tradiciones de sabiduría. Vives la esencia del lápiz, lo universal del lápiz. ¿Cómo podemos verificar esto? No es posible dar el salto hacia lo esencial con nuestras facultades habituales.
La experiencia de la unidad se aprehende en otro tipo de experiencia que vive y surge en nosotros, pero no es habitual y por tanto nos cuesta reconocerla. Podemos aprender a ejercitarla. Demos el último pasito de esta aproximación al método, el cuarto paso, la matesis. Lo característico de la experiencia global o iniciática, como la llama el maestro, es que las tres experiencias anteriores mantienen una alianza de contemplación para la vida, donde una no es más importante que la otra, y todas se tienen en cuenta para un trabajo interior y una realización exterior. El querido maestro José Marcelli, discípulo del maestro Estrada, que a su vez era discípulo del doctor Laferrière, lo expresó de esta manera: soy materialista, pues tengo una materia de la que me valgo y unos sentidos con los que percibo la diversidad material. Soy animista, pues experimento emociones, deseos que debo cultivar. Soy espiritualista, pues aspiro a la unidad, y soy iniciado, porque estoy aquí y ahora, experimentando la unidad en la diversidad para colaborar conscientemente con el plan de la vida.